Un reciente estudio realizado por IDC y Microsoft arrojó el verdadero precio de utilizar software piratas en nuestros computadores a nivel doméstico, en las casas, pero también en empresas. La investigación demostraría que tanto clientes como instituciones adquieren gastos millonarios cuando uno de esos sistemas no originales infecta a nuestros aparatos. Vamos a conversar de este tema, de la piratería, de la cultura que hay en Chile en torno a este tema, junto a Sebastián Palacios, Anti-Piracy Manager del Cono Sur de Microsoft. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Sebastián, es un tema bien interesante pero que recién da la impresión de que estamos tomando conciencia sobre los efectos. ¿Cuáles fueron las conclusiones más reveladoras de este estudio que le da un número, que cuantifica el daño que puede generar este tema? Bueno, la conclusión de este estudio fue las pérdidas millonarias, como tal lo decías tú, para las empresas, por ejemplo, de 114 millones de dólares al año por pérdidas ocasionadas justamente por utilizar software pirateado, por utilizar software que no es original o no debidamente licenciado. ¿Por qué? Porque al utilizar un software de esta naturaleza, queda expuesta a la empresa toda su información confidencial, sus datos, claves bancarias, en el caso de los bancos, por ejemplo, a muchos delitos informáticos, usurpaciones de identidad, fuga de información que es muy relevante para las empresas y, por lo tanto, se produce toda esta pérdida que es prácticamente irreparable. Son riesgos operacionales porque los sistemas empiezan a funcionar mal y, además, son pérdidas de información, de datos sensibles para las empresas. Claro, que tienen un valor importante. Exacto. En el caso a nivel doméstico, del uso de este tipo de software ilegal o software pirata a nivel doméstico, ¿también genera pérdidas importantes? ¿Tienen una cuantificación también? Sí, o sea, existe una cuantificación, no es tan relevante como a nivel de empresa, obviamente por el volumen, porque una empresa, lo que hace la empresa, además de usar un software pirateado, es que puede adquirir uno que es legítimo, debidamente licenciado, pero lo va reproduciendo infinitamente a todos los escritorios que tiene la empresa. Claro. A nivel doméstico, obviamente, esto no sucede. Y ahí hay otro dato importante que es un poco la percepción que existe en Chile y que también lo arrojó otro estudio de la BCA con el Instituto de Sociología de la Universidad Católica, que dice que para los consumidores, para los usuarios, el 33% solamente dice que o piensa que debería haber una sanción para el uso privado de software pirateado. Bastante poco. Ahora, ¿por qué crees tú que existe esa poca conciencia respecto al uso de software pirata o de la piratería en general, si uno lo podría extrapolar a otros temas como la reproducción de películas, la música, etcétera? ¿Por qué a nivel cultural hay tan poca conciencia sobre estos temas? Bueno, la legislación que existía acá en Chile era del año 70, se reformó el año 2010, en mayo, y para adecuarse un poco a las legislaciones comparadas a Estados Unidos, para adecuarse al Tratado de Libre Comercio también, y te diría que a partir de entonces existe una mayor conciencia, han habido bastantes avances a nivel gubernamental, por ejemplo, la Agenda Digital, que lanzó la Subsecretaría de Telecomunicaciones recientemente en mayo, tiene como meta para Chile bajar el nivel de piratería, que hoy día está en un 61%, según los estudios de la BCA. ¿61%? Sí, bajarlo a un 35% el año 2020. Por lo tanto, de esa manera, Chile podría estar al nivel de los países de la OCDE, que están rankeados con un 36% en promedio, frente a Chile, que tiene un 61%, que es altísimo, incluso alto en la región. A nivel regional es alto. Estamos mal rankeados en ese Muy mal rankeados, porque no tanto como Venezuela o como Paraguay, que en realidad son los campeones de la piratería, pero sí mal rankeados, por ejemplo, con Colombia, que tiene un 53%, con Brasil, que también tiene un 53%, y estamos por sobre Argentina, que tiene un 69%, Uruguay un 68%. Ahora, Sebastián, en general Chile siempre sale bien evaluado en este tipo de rankings de confianza en las instituciones, de niveles de corrupción, etcétera. Pero hay una disociación aquí respecto al tema de la piratería. La gente no considera que esté cometiendo un delito efectivamente cuando adquiere un software pirata. ¿Por qué se produce esa diferencia, esa evaluación de los actos tan distinta, tan dispara? Bueno, yo creo que la conciencia de la gente es que ven un uso privado como un uso que no daña a nadie. Claro. Y no se dan cuenta que precisamente estamos frente a un delito contra la propiedad, es propiedad intelectual. Eso puede ser algo que genere una diferencia en la percepción. Intangible. Por ser un activo intangible, claro, a diferencia de propiedad tangible, que en el fondo
pero en el fondo es robar. Y eso es robar el conocimiento, es robar la innovación, es robar los adelantos que otro ha efectuado y ha protegido. Y ahí va la protección de la propiedad intelectual. Ahora, en términos de los avances que hay en seguridad, en materia de seguridad informática, hablábamos de los daños que generan estos digamos, virus que se instalan en los computadores que pueden robar datos, el spyware, malware, etcétera. ¿Qué tan avanzado está en ese desarrollo de ese tipo de productos tan nocivos, digamos, y que pueden hacer harto daño en los computadores y en la información personal, sobre todo? Bueno, precisamente la última modificación de la Ley de Propiedad Intelectual establece que si bien los proveedores de servicios de Internet, los ISP, no responden por los contenidos que alojan en sus páginas, por ejemplo, estoy hablando de la piratería online o en Internet, que es la más masiva, sí responden en el caso de que llegue a su conocimiento de que hay una infracción de derechos. Pero en Chile, bueno, la modificación establece que para que tengan conocimiento los ISP de que se está infringiendo un derecho de un tercero, tiene que haber una notificación judicial, lo cual hace un poco engorroso el trámite. En el fondo tiene que ser ante tribunales, a diferencia de otros países más avanzados en sus legislaciones, que con una notificación privada, con una carta, pueden dar de baja ese contenido, en el fondo, en un plazo flexible y razonable. Ahora, viendo las cifras del estudio, llamaba la atención también que acá en Chile no es un tema solo esto de los jóvenes, que quizás los jóvenes pueden tener una menor respeto quizás o un menor apego a la ley, por poner una generalización, una caricatura, ¿no? Sí. Pero en general la edad no es un problema en ni es, digamos, una característica de quienes infringen la ley de propiedad intelectual. Veíamos que de 30 a 44 años también hay un 55% de personas que tienen software pirata en sus casas. El tema es mucho más transversal de lo que pensamos. Exactamente, un tema transversal, es un tema que se da en en todas las capas de la sociedad, en la gente que trabaja, en la gente en su casa. Generalmente los jóvenes, obviamente por un tema de la juventud, hay una aversión al riesgo menor. Claro. Por lo tanto, creen que y están familiarizados con bajar música, con bajar contenido, sin, en el fondo, pensar que estamos frente a un delito. Pero creemos que se han producido avances en Chile, creemos que Chile está adecuado, que existen instituciones que nos ayudan a perseguir este tipo de delitos. Está la Bridepi, está la Brigada del Cibercrimen. Existe una institucionalidad y existe una ley. Lo que nos falta es educación, es concientización sobre este problema. Una cultura. Ahora, cultura. ¿Este fenómeno se da en todos los estratos socioeconómicos también? En todos. Por ejemplo, se han hecho varias acciones, allanamientos en cibercafés, en regiones, incluso en lugares donde la gente lo ve de repente en la televisión y dice, ¿por qué este pobre señor que tiene un cibercafé es perseguido? Pero es que detrás de este señor existe toda una mafia, existen asociaciones ilícitas, existe comercio clandestino y por lo tanto él es el último en la cadena. Claro. Pero claramente existen carteles que se dedican justamente a la piratería y que, bueno, profitan de esto y es todo un negocio. Definitivamente un fenómeno enraizado, al parecer, aquí en nuestro país. Sí, así es. Quizás estas cifras logren penetrar un poco más en la gente para hacer tomar conciencia. Sebastián, te agradecemos la presencia aquí en CNN Chile para analizar este interesante tema. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Los invitamos a una pausa. Volvemos pronto con más informaciones. No se vayan.